¿Se ve bien mi pantalla? Sí, profe. ¿O no? Sí, sí, profe. Bien. Eh, el primer ejercicio que vamos a ver es cortito, no vamos a resolver nada con números, no sé si pudieron ver de lo que les mandé anoche. La idea es hacer el planteo nada más de una estructura a torsión hiperestática. De los ejercicios que ya vieron, vieron una estructura hiperestática, también en el apunte tienen más problemas. Bueno, les decía que en el apunte y lo que vieron en la primer práctica de torsión, resolvieron una estructura hiperestática en la cual, digamos, necesitan plantear condiciones de formación para encontrar, obviamente, las solicitaciones de la estructura, pero también las reacciones. Esta sería una estructura hiperestática un poquito distinta, más parecida a algunos ejercicios por ahí de solicitación normal que vimos en el capítulo 2, donde ustedes, digamos, la estructura está estáticamente indeterminada dentro de las barras, es decir, no se conoce la distribución de las solicitaciones dentro de las barras, pero sí se conocen las reacciones. Fíjense que, así como está esto, que es un tubo con una barra circular dentro, la reacción de la estructura en el apoyo A es este, que es un momento torsor, ¿sí? O sea, no queda duda de cuáles son las reacciones, pero más allá de conocer las reacciones, todavía no conocemos cuál es la distribución de solicitaciones dentro de la estructura, ¿sí? Más allá de eso, la forma de resolver es básicamente la misma, digamos, ¿sí? No hay grandes diferencias, solamente esa pequeña característica, digamos, de la estructura. Si nosotros separamos las barras, ¿sí? Descomponemos por un lado la barra 1, que sería la barra circular, y por otro lado la barra 2, que sería ese tubo también de sección cilíndrica, ¿sí? Podemos, digamos, vamos a tener de que cada barra se va a quedar con una parte del momento torsor, es decir, a la barra 1 le va a llegar un momento torsor T1, a la barra 2 un momento torsor T2, y cada barra va a tener su rotación, Φ1 y Φ2. Bueno. Para resolver esto, planteamos las mismas ecuaciones que planteamos siempre que tenemos que resolver hiperestático, que son equilibrio y compatibilidad de deformaciones. ¿Qué les parece a ustedes que va a salir del equilibrio, digamos? ¿Cuál sería nuestra ecuación de equilibrio? Que T1 más T2 igual a T. Perfecto. T1 más T2 igual a T. Esa sería nuestra ecuación de equilibrio. Es decir, el momento torsor externo que tenemos aplicado en la placa rígida esa, se transmite una parte a la barra 1 y otra parte al tubo S2. ¿Sí? Compatibilidad de formaciones, ¿qué les parece a ustedes? La relación entre Φ1 y Φ2. Deben ser iguales las rotaciones. Exactamente, la rotación, al estar vinculadas por una barra rígida, tienen que formarse parejo, digamos, es decir, en este caso, por el tipo de solicitación, es una rotación, entonces vamos a tener que la rotación de la barra 1 es igual a la rotación de la barra 2. Entonces, si escribimos las expresiones de las rotaciones, acuérdense, el momento torsor, esto, digamos, cuando nosotros queremos calcular la rotación unitaria o rotación específica, que es el θ, ¿sí? Eso se define como momento torsor sobre G, que es el módulo de corte, por la inercia torsión. G por la inercia torsión es la rigidez a la torsión. Esa definición de θ
se define punto a punto, ¿sí? Y para nosotros encontrar la rotación total de la barra, lo que tenemos que hacer es una integral. Como en este caso, todas las características, es decir, la torsión, mejor dicho, la solicitación de torsión, el módulo de elasticidad y la inercia a torsión son constantes en las barras, ¿sí? Esa integral, todo ese factor sale como una constante y lo único que integramos es la longitud, entonces nos queda multiplicado por L. Pero si ustedes tuvieran algo de todo eso que no es constante en toda la longitud de la barra, por ejemplo, si ven uno de los ejercicios resueltos en en la guía, van a ver de que hay un ejercicio en el cual ustedes tienen un momento torsor aplicado, pero de forma continua, ¿sí? Entonces, eso les va a dar una distribución lineal de la torsión. En ese caso, por ejemplo, ustedes tendrían que integrar, o si tuvieran una inercia a la torsión variable, que esto podría ser de que la sección de la estructura va cambiando, imagínense que en vez de tener una barra de sección circular constante, tuvieran un cono, por ejemplo, la inercia iría cambiando punto a punto. O, en el caso del material, ¿cómo podría cambiar el material? Que ustedes tuvieran un sector de la estructura con un determinado material y en algún momento eso se empalma con otro y continúa con otro material. Entonces, en todos esos casos donde alguna de estas características no es constante, recuerden siempre de que para las rotaciones tienen que integrar, ¿sí? Sobre todo por ahí lo más común de ver es la integración de la solicitación de torsión. Eso tengan en cuenta, ¿sí? Esto que ahí les aparece como T1 y T2 para calcular Φ1 y Φ2 no son cargas externas, ¿sí? Son solicitaciones, tengan eso bien en cuenta. En este caso coinciden, porque hay una única acción externa, pero si de no ser así, tengan en cuenta esa salvedad. Como ambas rotaciones son iguales por compatibilidad, igualamos las dos expresiones. Si nosotros incluimos en la segunda parte de la ecuación, reemplazamos por el equilibrio, ¿sí? O sea, reemplazamos T2 como T menos T1 y trabajamos un poquito con la expresión, vamos a llegar a esta situación, ¿sí? Y acá fíjense que hay algo interesante ver. Como numerador, o sea, nos aparece que la solicitación que va a T1, mejor dicho, a la barra 1, que es T1, tiene como factor la torsión exterior, la carga externa, que es la torsión T total, como numerador tenemos la rigidez a torsión de la barra, ¿sí? Y como denominador tenemos toda esa suma que vendría a ser la rigidez total de la estructura, es decir, la rigidez compuesta por las rigideces individuales de las dos barras por separado, ¿sí? Entonces, esto como para tener en cuenta, nos va a servir también para el próximo ejercicio, de que cuánto recibe cada una de las barras. En este caso no entran en juego las longitudes porque las longitudes son iguales. Pero sacando eso, cuánto recibe de torsión cada una de las barras va a depender de la rigidez a la torsión que presente. Es decir, si una es mucho más grande que la otra, naturalmente va a recibir una mayor torsión que la que sea menos rígida a torsión. ¿Sí? Bueno, esto sería todo el primer ejercicio, no vamos a hacer números, solamente como planteo. No sé si se entendió. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿O algo que quiera preguntar? Profe, acá en ningún momento nosotros tenemos que hacer la integral. En este caso no, ¿por qué? Si vos planteás, por ejemplo, el diagrama de solicitaciones, fíjate la barra 1. La barra 1 tiene una torsión, una carga exterior T1, ¿sí? Y eso daría, si vos planteas el diagrama de solicitaciones de torsión, te va a dar que una torsión constante, uniforme a lo largo de toda la barra. Sí, Entonces, esa parte es uniforme, saldría de la integral. Y como nosotros estamos considerando el mismo material, es decir, el G, y la misma sección, es decir, la inercia torsión, constante a lo largo de toda la longitud de la barra, también eso saldría de la integral y lo único que te queda vos integrando es la longitud, ¿sí? bien, bien, ok, muchas gracias. No, por favor. No sé si alguien quiere preguntar algo más, si se entendió esto. Profe, a mí me quedó una duda sobre lo que dijo de que no son fuerzas externas, sino solicitaciones que había que tener en cuenta esa salvedad. ¿Puede repetir, por favor? Sí.
Esta primera parte, a ver si se ve mi mouse, ¿no? Esta primera parte, T1 sobre G1 por inercia polar o inercia de la torsión 1, ¿sí? Todo esto es la definición del, si miran el apunte, el θ es la rotación específica o rotación unitaria debido a la torsión, ¿sí? Vendría a ser como una especie de deformación específica, así como en solicitación normal tenemos el epsilon, esto vendría a ser algo como eso, solo que al ser una torsión, en vez de ser una deformación longitudinal, es un giro, ¿sí? Una rotación. Todo eso, ¿sí? A ver si acá, todo esto, esta primera parte, sin tener en cuenta el L, todo esto se define como θ. Ese θ se define punto a punto en la barra, ¿sí? O sea, vos podrías tener un diagrama de solicitaciones de torsión que no es uniforme, que no es constante a lo largo de la barra. Entonces, el θ cambiaría punto a punto de la barra en ese caso. O, un poco lo que le decía hoy, si ustedes en vez de tener una sección constante, como en este caso, tuvieran un cono, por ejemplo, que punto a punto, o sea, punto a punto me refiero a que cambiando de distancia en la longitud de la barra, tienen una sección distinta, entonces la inercia de la torsión iría cambiando punto a punto. Entonces, todas esas cosas, estos tres valores, o sea, la torsión, el módulo de corte y la inercia, la torsión o la inercia polar, podrían, llegado el caso, cambiar punto a punto. ¿Esto qué significa? Que la rotación específica o rotación unitaria puede cambiar punto a punto. La rotación total, que es el phi este que estamos viendo, es de alguna forma la suma, la acumulación de las rotaciones, de todas esas mínimas rotaciones punto a punto. ¿Cómo obtenemos eso? Integrando en la longitud de la barra. Entonces, a lo que voy es que, de forma más general, esto en realidad es una integral del θ, que es estos primeros coeficientes, en la longitud, ¿sí? Como en este caso tenemos todo constante, no hace falta integrar. Pero ¿a qué iba? De que, y aquí iba tu pregunta, perdón si me explayé un poquito, es de que esto no es una carga exterior. En este caso coincide, pero de forma general ustedes no lo tienen que ver como una carga exterior, sino como una solicitación, ¿sí? La solicitación es lo que se define punto a punto en la estructura. ¿Se entendió? Sí, profe, ahí entendí, gracias. Sería lo mismo, a ver, por ahí torsión estamos viendo por primera vez, pero sería lo mismo si ustedes estuvieran en normal. En normal, ustedes tienen que, la deformación total siempre la vemos como epsilon por L, ¿sí? Pero eso, ¿por qué lo hacemos así? Porque el epsilon en general nos queda constante, ¿sí? Fíjense que el epsilon, ¿qué es? Es tensión sobre el módulo de elasticidad. Y la tensión es la solicitación normal sobre el área. Si alguna de esas tres características cambiaran punto a punto en la barra, en el eje de la barra, digamos, el epsilon cambiaría en la dimensión del eje, digamos. Entonces, en ese caso, ustedes para sacar el valor de deformación total tendrían que integrar también, ¿sí? Lo que pasa es que en las estructuras comunes que vemos nosotros, eso suele quedar todo constante, digamos. Pero bueno, llegado al caso, podrían tener que integrar también. ¿Estamos? Lo mismo pasa también, por ejemplo, en las energías. Ahora vamos a ver, pero en las energías también, ustedes no integran una carga aplicada, por ejemplo, sino que integran el diagrama de solicitaciones a lo largo de la barra. Cuando hacen la solicitación al cuadrado sobre la rigidez, siempre lo que se integra es el diagrama de solicitaciones, no una carga particularmente aplicada, digamos. Bien. ¿Está? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se quedó con algo? No hay problema, volvemos para atrás. Bien. Bueno.
Bueno, este es el ejercicio que nos va a llevar la mayor parte del módulo. Por ahí es el que tiene mayor contenido. Así que avísenme si voy rápido, no quiero ir rápido, quiero que se entienda bien. Tenemos varias cosas por analizar acá. Cualquier cosa, si algo no se entiende, me avisan, ¿sí? Bueno, la idea del ejercicio es que tenemos distintas secciones transversales, y comparar un poco perdón, el comportamiento de torsión de cada una de estas secciones, ¿sí? El comportamiento de torsión, ¿a qué me refiero? A cómo se da la distribución de tensiones dentro, qué tipo de secciones convienen a la hora de resistir torsión, y bueno, un poco la parte de rotaciones también, ¿sí? Un poco de todo. La idea es que comparemos dos cosas. En primer lugar, el momento torsor máximo que soportaría cada una de estas secciones, si tuviéramos como tensión admisible eso que muestro ahí, que es 40 megapascales, y también comparar el comportamiento en las rotaciones específicas, que es lo que le decía hoy, ¿sí? Eh, Suponiendo que tenemos igual longitud e igual material, eso nos sacamos de encima, o sea, perdón, igual momento torsor también. O sea, que no queremos hacer, por lo que les decía hoy, la rotación total depende de la longitud de la barra, es decir, si usted tiene una torsión aplicada a una barra que es cada vez más larga, eso tiene mayor longitud de acumulación de rotaciones específicas. Bueno, ese tipo de análisis es más obvio, no queremos entrar en eso, sino que queremos ver más cómo influyen las características de las secciones sobre las rotaciones. Y como para tener en cuenta en la comparación, ahí lo que dice la observación es que las primeras tres secciones, es decir, la cuadrada, la rectangular y la que tiene una forma de C, que le vamos a decir sección abierta, tienen igual área transversal, ¿sí? O sea, es decir, si ustedes estuvieran diseñando una viga a torsión, todas estas vigas les demandarían igual cantidad de material. Entonces, un poco la comparación va a venir de, bueno, ¿cuál es la forma más eficiente de ubicar el material para resistir torsión? En este caso estamos comparando entre tres posibilidades. Y la última alternativa es una sección hueca, ¿sí? Pero como característica tiene de que las dimensiones exteriores son iguales que la sección cuadrada llena, ¿sí? Fíjense que las dos tienen 40 por 40, solamente que una es hueca, tiene un espesor de 6 milímetros. Bueno, ¿se entiende lo que vamos a hacer? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, sí, profe. Bien, buenísimo. Arranquemos entonces. Para el cálculo de tensiones, esto también ya lo habrán visto en teoría para flexión. De forma general, nosotros podemos obtener las tensiones de torsión, que son tensiones tangenciales, ¿sí? Empiecen a pensar en eso, como el momento torsor sobre la resistencia a la torsión, ¿sí? O el módulo a torsión. Es decir que, como en este caso nosotros queremos sacar el momento torsor máximo que soporta estas tensiones, tendríamos que obtenerlo como la tensión admisible, que es una cuestión de material, por ese módulo a la torsión, que es el WT, ¿sí? Entonces, como no queremos comparar entre distintos materiales, porque ahí sería bastante obvio de que el que tenga mayor tensión admisible va a beneficiar a la torsión, a tener un mayor momento torsor, sino que un poco nuestra comparación se va a restringir al cuál de todas estas disposiciones de material, digamos, nos da un mayor WT o un mayor módulo resistente a la torsión. Y para el cálculo de rotaciones específicas, esto es lo que les decía hoy, que es θ, que es el momento torsor sobre la inercia de torsión por el módulo de corte. Como nosotros estamos suponiendo que el material es el mismo, es decir, el G va a ser el mismo, y no estamos comparando para distintos momentos torsores, nuestra comparación se va a limitar básicamente a ver cómo varía la inercia de torsión en estos tipos de secciones. ¿Sí? Bien, arrancamos entonces.
Vamos a arrancar por las secciones rectangulares en torsión, que vendrían a ser las primeras dos que les estaba mostrando, ¿sí? La sección cuadrada sería un caso particular de una sección rectangular. Bueno, habrán visto en teoría ya que el módulo resistente a la torsión para secciones cuadradas se calcula como un coeficiente alfa por h por b al cuadrado y la inercia de torsión como un coeficiente beta por h por b al cubo. ¿Sí? Fíjense las unidades. La inercia, como siempre estamos acostumbrados, tiene longitudes a la cuarta y los módulos, que también después ya van a ver en flexión, están con longitudes al cubo, ¿sí? Para tener un poco en cuenta que se vayan acostumbrando a ese tipo de dimensión. Los coeficientes alfa y beta son coeficientes que dependen de la relación de lados de la sección rectangular, ¿sí? Y ahí un poco les pongo la tabla que está en teoría. Tengan en cuenta que en torsión no nos importa cómo está ubicada la sección, siempre el exponente lo tiene el lado corto de la sección, ¿sí? El lado corto de la figura, en estas secciones rectangulares. Y el lado largo es el que va solito, es el H, digamos. Esto, si se acuerdan un poco, el cálculo de inercias de inestabilidad 1 no es lo mismo cuando analizamos inercias respecto a un eje. Si ustedes piensen en una sección rectangular, que la inercia con respecto al eje baricéntrico es b por h al cubo sobre 12, ese h no es siempre la longitud más larga, sino es la longitud vertical, digamos, ¿sí? En este caso no es así, no, la inercia de la torsión no se entera de cómo está ubicada, un poco por el efecto, ¿sí? Tiene más una característica axial que de orientación, y siempre elevado, o sea, la dimensión que va elevada es la dimensión corta. ¿Estamos claros con eso? Quiere decir, profe, que siempre H es mayor que B. Exactamente, sí. Como mucho va a ser igual como en este caso, pero siempre h es el mayor. Bien, bien. Bueno, en este caso hacemos la relación h sobre b, que ahí en la tablita aparece como a sobre b, pero bueno, h sobre b, 1, y sacamos los coeficientes, alfa y beta, ¿sí? 208 y 141. La inercia de torsión, ese 1 que les pongo ahí es para ir comparando entre distintas secciones, ¿sí? El 1 va a ser de la sección cuadrada. Usamos la fórmula nada más. Beta por h por b al cubo. Hacemos la cuentita, como tenemos h igual a b, perdón, nos queda 0,040 metros a la cuarta. Bueno, nos da eso. 3,61 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta. ¿Sí? Planteamos el W, lo mismo, alfa por b al cubo, acuérdense de ese b al cubo, en realidad sale de un h por b al cuadrado, pero ser igual, nos queda b al cubo, nos queda ese numerito 1,33 por 10 a la menos 5 metros al cubo. Sacamos entonces lo que sería el momento torsor máximo, o la solicitación máxima de torsión que puede resistir esta sección, como tensión admisible por el módulo a la torsión W, hacen la cuenta y eso les da 532 newton por metro. ¿Estamos hasta acá? Si alguien está copiando, avíseme, digamos, si no cambio tan rápido, pero bueno, no tiene mucho sentido que vaya leyendo los números, pero bueno, si alguien está tomando apuntes, avísenme, cosa que no se los cambie. Profe, ¿puede ser que diga meganewton por metro? Sí, la primera parte es meganewton por metro y después corriendo, agregando los ceros, digamos, para pasar de meganewton a newton, te queda newton por metro. Perfecto, gracias. Bien. ¿Cómo se da la distribución de tensiones en la sección cuadrada? ¿Sí? La distribución de tensiones en las secciones estas rectangulares en general, a mi gusto son de las más complicadas o de las más complicadas que vamos a ver en la materia, ¿sí?
¿Por qué? Fíjense que tiene variación, cada tensión, que son tensiones tangenciales de nuevo, tiene variación tanto en X como en Y. Vamos a intentar entender cómo leer estas variaciones, ¿sí? Miren por un momento los diagramas que están dentro de la sección, ¿sí? Los que tienen esa forma de S, digamos. Las tensiones máximas se dan sobre la cara de la sección, ¿sí? Lo que nosotros estamos mostrando ahí es un corte para ver cómo se da la variación en los ejes de simetría de la sección, ¿sí? En los ejes baricéntricos, digamos. Pero a la vez, ambas tensiones, la tau ZI y la tau ZX, también tienen variaciones en la otra dimensión. Es decir, vamos a ordenarlo un poco. Miren el diagrama de tau ZI que dice variación en X, ¿sí? Es el diagramita que está en horizontal y ¿qué tiene? Tiene valor máximo en el costado de la izquierda y valor máximo también en el costado de la derecha, disminuye y en el centro se hace 0. Si a ustedes ahora miran cómo es la variación del tau ZI en Y, tiene una variación de estilo parabólica, ¿sí? La idea sería que si ustedes toman esa variación sobre el borde de la cara, ustedes ven de que en el centro tienen un valor máximo de tau ZI y en los extremos, en las esquinas, tienen 0. Ese 0 se debe, como era en teoría, a las tensiones de Cauchy, digamos, ¿sí? Que como se dan en caras perpendiculares, no puede haber una tensión tau ZI en el extremo superior, ya que eso estaría implicando una tensión tau IZ en la cara exterior de la viga, ¿sí? Y como no existe eso ya sería una carga externa, digamos, para la viga. Esas tensiones no están desarrolladas como una carga externa, no puede haber esa distribución de tensión. Entonces, sí o sí esas tensiones se anulan sobre el borde superior, las tau ZI. ¿Se entendió eso? Sí, sí, profe. Bien. Si ustedes quisieran saber, por ejemplo, la variación de las tau ZI, pero no sobre el borde, o sea, la variación tau ZI en la dirección Y, pero no sobre el borde, sino más hacia adentro, lo que tendrían es que también van a tener una distribución parabólica, como la que se les muestra ahí, pero como valor máximo en el centro, van a tener el valor de tensión tangencial que se les muestra en el diagramita con forma de S en variación en X. Y lo mismo si lo piensan al revés. Si ustedes quieren hacer un corte de variación tau ZI en X, pero no por el centro de la sección, sino un poquito más arriba, un poquito más abajo, va a ser de la misma forma, ¿sí? El mismo estilo de variación, pero como valor máximo en los extremos va a tener el valor que le corresponda según la parábola de variación en Y. ¿Se entiende? Por si ustedes quisieran hacer cortes en distintas líneas, digamos. Acá lo que estamos mostrando es, para el tau ZI en variación en X, hacemos una línea que pasa por el centro de la sección. Y en Y hacemos la parábola que corresponde al límite, digamos, al extremo derecho o al extremo izquierdo. Yo no entendí, profe, cómo se relacionan ambos diagramas. Bien, Eso último que dijo recién. sí. A ver, la tensión máxima está clara que se da en el extremo, ¿sí? Bien hacia el costado, digamos. Esa tensión máxima nosotros la estamos viendo en los dos diagramas, tanto en el diagrama que dice variación en X, siempre mirando el que dice tau ZI, ¿sí? Estamos viendo la tensión máxima en la variación en X, que se da en el extremo, ¿sí? En los costados, y en la variación en Y nos está mostrando que la tensión máxima se da en el centro, ¿sí? En el centro ya mirando en vertical. Si vos quisieras hacer el mismo corte, o sea, quisieras ver la variación del tau ZI en X, pero no pasando por el centro, sino pasando un poquito más arriba, la distribución de las tensiones tendría la misma forma, esa formita de S, pero como valor en los extremos vas a tener el valor que te indique la variación parabólica que dice variación en Y, ¿sí? O sea,
La variación en I que ustedes tienen ahí siempre les está dando el valor máximo en el costado. Y después eso ya tiene su variación decayendo hacia el centro y aumentando otra vez hacia el costado dentro de la sección, en el sentido X. No sé si se entiende ahí. Más o menos. O sea que el que dice variación en I se refiere solo al diagrama que vemos de forma parabólica que está afuera, y en Ujú. X es el diagrama interior, digamos, o Es, estoy exactamente, entendiendo. exactamente. Sí, sí, Ah, es está. así, es así. Lo que Perfecto. quiero, lo que quiero que se entienda es que cómo, a ver, el perfil de tensiones que uno está mostrando ahí corresponde para ciertas líneas nada más. El que dice variación en X corresponde para la línea media de la sección, y el que dice variación en Y corresponde para el límite derecho o el límite izquierdo, que sería lo mismo en magnitud. ¿Sí? Lo que quiero que se entienda es cómo ustedes deberían buscar, por más de que nosotros no vemos la ecuación exacta de la distribución de tensiones, ¿sí? Solamente vemos los valores máximos, cómo ustedes deberían buscar si quisieran encontrar variaciones ya hacia adentro de la sección, no en esas líneas que son líneas de valores máximos, digamos. No sé si se entendió. Sí, sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa después pregúntenme nomás, digamos, si no se entendió, volvemos sobre esto. Lo otro que quiero que vean es el nombre de las tensiones, ¿sí? Tau ZI y tau ZX. Acuérdense que la primera letra indica la cara perpendicular al eje, digamos, en donde actúan las tensiones. Estamos considerando que XY es el plano de la sección, entonces tau Z sería el eje perpendicular al dibujo, ¿sí? Al perpendicular a la pantalla. Entonces, ¿qué nos está diciendo? De que esas tensiones se desarrollan en la cara de la sección, en la sección transversal, en algún momento con sentido tau ZI, o sea, en vertical, y en algún momento con sentido X. Pero tengan en cuenta eso, digamos, ¿sí? De que siempre actúan en la cara. Les digo por qué, porque nos cansamos de corregir parciales finales donde ubican mal estas tensiones, ¿sí? No interpretan dónde se da. Entonces, ya que lo estamos viendo por primera vez, o por segunda vez, tengan en cuenta de que esas tensiones se desarrollan en la sección transversal, perpendicular al eje de la barra, digamos, ¿sí? Bien. Si ustedes quisieran ver, digamos, superponer los diagramas y ver cómo se dan las tensiones sobre una línea diagonal de la sección, superponiendo diagramas y escalando, les daría algo de esa forma, digamos, ¿sí? 0 en la esquina y con inclinación a 45 grados sobre la diagonal, con un valor máximo más hacia adentro y después disminuyendo otra vez en el centro, ¿sí? Ese diagramita no estamos tan acostumbrados a verlo, pero como para que lo tengan presente, cómo se van dando esas variaciones. ¿Estamos? Bueno, pasamos a la sección rectangular propiamente dicha. Las expresiones para el cálculo de módulo de inercia son las mismas, ¿sí? Entonces, controlamos la relación H sobre B, que en este caso 64 sobre 25 nos da 256. Buscamos en la tabla, se debería hacer una interpolación, en este caso como estamos muy cerca del 2,5, directamente podemos tomar los valores correspondientes a 2,5, ¿sí? Que nos dan alfa 0,258 y beta 0,246, y directamente repetimos, calculamos los valores de inercia, de módulo y de momento torsor, ¿sí? Para este segundo tipo de sección. No sé si se acuerdan, pero la primera sección nos dio un valor de 532 de módulo de momento torsor máximo, y en este caso la estamos teniendo un valor de 413. ¿Esto a qué se debe? A que en las secciones rectangulares la distribución de tensiones tangenciales
siempre, digamos, se concentra en el lado corto. Es decir, afinar la sección no le conviene. ¿Por qué? Porque en el lado corto, ¿sí?, siempre vamos a tener las tensiones máximas, que en este caso nosotros estaríamos comparando contra la tensión admisible, y parte de la sección, como se ve ahí en el eje vertical, digamos, de variación de tau zx, tenemos menores tensiones. Es decir, la sección no logra desarrollar el máximo valor de tensión en los 4 costados como si lo hacía en la sección cuadrada. Y eso es muy característico, digamos, de la torsión en sí misma, justamente al representar un giro, digamos, sobre el eje de la barra, de alguna forma le gusta, ¿sí?, le beneficia una simetría axial, es decir, como que en todas direcciones puede haber lo mismo alrededor del eje. A medida que nosotros nos alejamos de eso, es decir, en este caso pasando de una sección cuadrada a una sección rectangular, perdemos esa idea de simetría axial. Esto, digamos, logra o genera de que los momentos torsores que nosotros le podemos aplicar a la sección sean menores. Fíjense que estamos, lo que les decía hoy, es la misma cantidad de material la que estamos destinando a construir esta sección que en la sección cuadrada, pero al estar distribuida de una forma que no beneficia la torsión, empeora el rendimiento. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahí les muestro más o menos la diferencia entre valores en el lado corto y en el lado largo. Profe, Profe, entonces, al no ser simétrico, las tensiones van a ser menores. Exactamente, sí. Los valores, en este caso, los valores tau zx son menores que los tau zi. Siempre las mayores tensiones se te van a desarrollar en el lado corto de la sección rectangular. Correcto. Gracias, profe. profe, Sí, ¿por qué en sí. el cálculo de inercia la torsión está a la cuarta valor? No, es un error mío nomás de cómo copié. Ese 0,25 es al cubo. Está bien, está bien, está bien. Gracias. Se me escapó nomás de copiar y pegar la fórmula. Pero no, es al cubo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, vieron ustedes que la tabla, aparte del alfa y beta, tiene un coeficiente gamma. Ese coeficiente gamma es la relación entre la tensión máxima en el lado corto y la tensión máxima en el lado largo. Es decir, ustedes, aparte de obtener el alfa y beta para la relación H sobre B, obtienen ese gamma de la tabla y lo pueden multiplicar por la tensión en el lado corto, que sería la tau ZI en este caso, y eso le daría la tensión en el lado, la máxima en el lado largo. ¿Se entiende? Fíjense que para el caso de H sobre B o A sobre B 1, que sería la sección cuadrada, el gamma es 1. Es decir, que la relación entre tensiones, las tensiones son iguales, digamos, ¿sí? Que la relación es 1. Lo cual tiene sentido, digamos, no hay preferencia en la sección cuadrada si justamente lo que estamos viendo es las dimensiones respecto al eje, digamos. Un poco lo que les decía hoy también, para tener en cuenta, en la sección rectangular, el análisis que hubiésemos hecho sería exactamente el mismo si la sección, en vez de estar así paradita, estuviera de costado, ¿sí? No cambia en nada. El resultado sería exactamente lo mismo. H y B siguen siendo H la dimensión larga y B la dimensión corta. Bien. ¿Alguna duda? Disculpe, profe, ¿puede explicar de vuelta lo de gamma? Sí. Gamma lo que te da, fíjate acá los valores estos, tau zi y tau zx, ¿sí? Nosotros para calcular independientemente si es tau zi o tau zx, el valor máximo, ¿sí?, de tensión tangencial, que siempre se va a dar en el lado corto, lo calculamos como el momento torsor dividido el módulo resistente, que es este W que está acá arriba, ¿sí? Ese cociente nos da
la tensión máxima que se desarrolla en la sección, y ustedes tienen que acordarse de que siempre se da en el lado corto, ¿sí? La variación más abultada de tensiones, ¿sí?, es en el lado corto, en torsión. Para conseguir el valor máximo en el lado largo, que es donde hay tensiones más bajas, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar el valor que obtuvieron de tensión. En este caso nosotros no estamos sacando tensiones, estamos sacando momentos torsores, pero nosotros sabemos, como partimos de esa condición, que si usáramos este momento 413, nos estaría dando en el lado corto, que es donde se dan las máximas tensiones, nos está dando una tensión admisible, ¿sí?, que es de 40 megapascales. Para obtener la máxima tensión en el lado largo, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar el valor de la tensión máxima en el lado corto por el coeficiente gamma. Es decir, en este caso, lo que habría que hacer es, tenemos una relación de 2,5 más o menos, buscamos el gamma, 0,766. 0,766 lo multiplicamos por 40 megapascales, que es la tensión admisible y es la que se nos está dando en el lado corto, y eso nos daría el valor de tensión máxima en el lado largo. ¿Sí? Lado largo me refiero en la variación en el sentido largo, digamos. Está bien que este es el lado corto, digamos, pero en este Ok, ok. Perfecto, gracias. ¿estamos? Bien. ¿Algo más? Profe, el valor de beta no sería 0,249, no 0,246. A ver. 2,49. Sí, Ok, ok. bien. 0,246. Lo habré copiado mal. Bueno, está bastante cerca. Bien, habría que hacer esa salvedad. Les cambiaría un poquito, digamos, ¿sí? Aumentaría un poquito los valores. No va a cambiar mucho, digamos, no nos va a afectar a las conclusiones que vamos a hacer ahora al final del ejercicio. Pero está bien, gracias por el detalle. Lo vamos a Usted dice corregir. que el valor del momento torsor no va a cambiar mucho al 413. Claro, sí, no va a cambiar mucho. Fíjate si querés, a ver, bueno, el 413 no nos va a cambiar nada, porque el que tiene el error es Lo que el varía beta, es ¿sí? el W. Claro, el beta nos influye en la inercia torsión. O sea, la inercia torsión, que es 2,46 por 10 a la menos 7, va a crecer un poquito, pero fíjate lo que es un centésimo más o menos del valor, digamos, lo que va a crecer. Es muy poco, digamos. Ok, gracias, gracias. Gracias por el detalle. Gracias, profe, gracias. Bien, ¿algo más? ¿Algún error más que me encontraron? ¿O alguna duda? Dijo que no, que le sigamos y que estamos siguiendo. Bien, 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 bien ahí, me quedo tranquilo. Bueno, seguimos entonces. Sección abierta a la torsión, ¿sí? Esta nos va a llevar un poquito más. Para resolver la sección abierta, digamos, la analizamos de la misma forma que planteamos el análisis en el primer ejercicio. Sé que hicimos de forma teórica, digamos, sin entrar en números. Se repite el análisis acá, ¿sí? Lo que vamos a considerar para la sección abierta es subdividirla en pequeñas partes cuya variación de tensiones o cuyo comportamiento nosotros conocemos. En este caso sería subdividirla en rectángulos, así como les muestro ahí. Vamos a tener dos rectángulos de 50 por 10 y un rectángulo de 8 milímetros por 75 milímetros, ¿sí? Y planteamos las mismas ecuaciones que hoy, ¿sí? El momento torsor total que va a absorber la sección va a ser una suma del momento torsor que vaya, digamos, a la sección 1, el momento que haya la sección 2 y el momento que haya la sección 3. Ahí dice M3, M torsor 3, corresponde, digamos, a la segunda sección, entre paréntesis 1, digamos. En el dibujo ya está asumido que son iguales los dos costados. Pero a lo que voy es que el momento torsor que soporta la sección es la suma de los momentitos que soporta cada una de las partes. ¿Sí? Es lo mismo que planteamos hoy en el primer ejercicio. Y la tensión máxima que se va a desarrollar en cada uno de estos rectángulos
la vamos a calcular de la misma forma que estuvimos calculando las tensiones para una sección rectangular cualquiera, ¿sí? Que va a ser como el momento torsor que absorbe ese rectángulo sobre el módulo de torsión del rectángulo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Se entiende? Bien. Fíjense que, como para tener en cuenta, después ya vamos a entrar en eso, pero estas secciones abiertas en general son de pequeño espesor, ¿sí? La dimensión del largo, del largo de cada uno de los rectángulos es bastante mayor que la dimensión corta. Entonces, recordando un poco cómo era la variación de tensiones tangenciales dentro de una sección rectangular, ustedes ya se pueden ir dando cuenta de que los valores de tensión máxima en el lado largo van a ser muy chiquitos. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, sí, profe. Bien. Como va a ser tan chiquito, nosotros no vamos a entrar en ese valor en particular, sino que vamos a entrar más en la variación de las tensiones en el lado corto, que es donde sí se nos va a dar la mayor concentración, ¿sí? Y lo vamos a asumir, al ser un pequeño espesor, como que es lineal, ¿sí? Pero es básicamente la misma idea, solamente que para no complicarnos, vamos a asumir que es una variación lineal de las tensiones tangenciales. Pero recuerden siempre que lo que está por debajo de todo eso son secciones rectangulares que tienen la misma distribución de tensiones de la que estamos viendo antes. Solamente que al ser muy largas en un sentido comparado con el otro, las tensiones máximas en ese sentido largo son muy chicas, entonces en general ni siquiera las dibujamos, ¿sí? Pero existen, ¿sí? Y tengan en cuenta también, ya como para que vayan masticando y vayan pensando, para los exámenes, siguen valiendo las mismas características físicas que existían en la sección rectangular. Por ejemplo, en las esquinas que dan hacia las caras exteriores, digamos, de la sección, no puede haber tensiones tangenciales, ¿sí? Justamente por el equilibrio de tensiones de Cauchy. Bien. La segunda condición que vamos a plantear, aparte del equilibrio, que sería la suma de los momentos, es de que cada uno de los rectangulitos va a tener la misma rotación, y esa rotación, φ1, φ2 o φ3, la podemos asumir como que es la rotación global de la sección, que sería el φ, ¿sí? Lo que va sin subíndices hace referencia a la sección compuesta, la sección total. Como son distintas piezas, pero que están constituyendo una misma barra, es lógico pensar de que todos tienen la misma longitud. Entonces, esta condición de que las rotaciones totales son iguales, nos lleva a algo un poco más simple, de que las rotaciones específicas en cada una de las secciones también son iguales, ¿sí? Los titas son iguales, tita 1, tita 2 y tita 3, igual al tita general de la estructura o de la viga. Bien, ¿qué planteamos entonces? Escribimos la expresión de cada uno de estos titas. Como todos son del mismo material, acá ojo, si los cuadraditos, los rectángulos fueran de distinto material, no pueden hacer esto, ¿sí? Como todos son del mismo material, podemos pasar el G al otro lado y nos queda de una relación de que el momento torsor, por ejemplo, en el rectángulo 1 sobre su inercia a la torsión, tiene que ser igual a la relación entre el momento torsor total y la inercia a la torsión total global de la estructura, ¿sí? De esta expresión nosotros podemos sacar dos conclusiones. Por un lado, que la inercia a la torsión total es la suma de las inercias a la torsión individuales. Así como hoy en el primer ejercicio les decía de que, no sé si se acuerdan, de que la torsión que absorbía cada una de las partes era una relación entre la rigidez de esa parte y la rigidez total, en este caso es exactamente lo mismo, solamente de que como todas las partes son del mismo material, nos podemos olvidar del material, del G, digamos, que es lo que nos representa el material, y nos queda que el momento torsor que absorbe cada una de las piezas, ¿sí?, de los rectángulos, es una relación es el momento torsor total por una relación entre la inercia individual
y la inercia total, que es la suma de las inercias individuales. ¿Se entiende eso? ¿Se perdieron mucho? ¿Puede repetir, profe? Sí. A ver, lo que estamos haciendo es plantear un poco las ecuaciones que necesitamos para resolver esto, ¿sí? La forma de analizar la sección es la misma que usamos en el primer ejercicio, ¿sí? Ustedes a esto lo tienen que pensar como un hiperestático donde no conocen la distribución de las solicitaciones dentro de cada una de las piezas, ¿sí? Para nosotros estos son 3 rectangulitos individuales. Lo analizamos de esa forma, ¿sí? Para resolver hiperestáticos lo que hacemos es siempre una ecuación de equilibrio y una ecuación de deformación. La ecuación de equilibrio, ¿cuál es? Que el momento torsor que absorbe cada uno de los rectángulos, ¿sí?, de las secciones individuales, la suma de todos esos momentos nos da el momento torsor total actuando en la sección. Eso sería equilibrio. Y la compatibilidad de deformaciones nos viene del lado de que todas las piezas tienen que rotar lo mismo, ¿sí? Eso sería compatibilidad de deformación. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Sí, profe, profe. sí. Bien. Entonces lo que nosotros hacemos después de eso es escribir estos tita. Fíjense, tita ¿qué es? Es momento torsor, ¿sí? Como solicitación, acuérdense, pero en este caso estamos viendo eso, sobre inercia torsión por el módulo de corte que hace referencia al material. Lo escribimos para el tita 1, es decir, momento torsor 1 sobre inercia torsión 1 por G1. Para el tita 2, momento torsor 2 sobre inercia de la torsión 2 por G2. Lo mismo para el 3 y lo mismo para la sección completa. Como todos tienen el mismo G, ¿sí?, todas estas son del mismo material, nosotros podemos sacar de factor común eso y nos lo pasamos al otro lado. Entonces nos queda una comparación, en vez de en tita, nos queda una comparación en tita por G. Y esa comparación en tita por G nos da de que la relación entre el momento que absorbe cada una de las secciones individuales sobre su inercia a la torsión tiene que ser igual al momento total sobre la inercia total a la torsión. ¿Se entiende? Sí, ahí está. Sí, Sí, profe. gracias. Bueno, esto estaría escrito de forma más genérica acá, esta segunda conclusión que les decía hoy. Cada uno de estos, ¿cómo lo podremos escribir? Como momento torsor I sobre inercia a la torsión I es igual al momento total sobre la inercia total. Si ustedes pasan la torsión hacia arriba, la torsión individual, les va a quedar esto. Que el momento torsor que le va a la sección I, esto puede ser sección 1, sección 2, sección 3, o cuantas haya, es igual al momento torsor total que actúa en la sección por la relación entre las inercias, ¿sí? Entre la inercia individual y la inercia total. Y la inercia total es la suma de las 3 inercias, en este caso, de la cantidad que tengan de él. ¿Sí? Hoy acuérdense, en el primer ejercicio yo les decía que la torsión que iba a cada una de las barras era la torsión total por la relación entre la rigidez de la barra y la rigidez total de la estructura, que era la suma de las dos rigideces. En este caso es lo mismo, solamente que como tenemos todo el mismo material, el material deja de importar, digamos, se nos anulan los G arriba y abajo, y nos queda simplemente como una relación de inercias. ¿Estamos? ¿Un poco mejor? Sí, sí, profe. Bueno. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la tensión máxima en alguno de estas secciones individuales, ¿qué haríamos? Hacemos esta ecuación que está acá arriba, ¿sí? Si nosotros, digamos, ya a cada sección le pusimos un momento, ¿sí? Supónganse, por decir algo, ¿no? El momento total es 10. A la sección 1 le mandamos 3, a la sección 1 a esta a la derecha, o 3, le mandamos 3, y a este le mandamos 4, por decir algo, ¿sí? Entonces, si quisiéramos saber la tensión máxima
en el rectangulito 1, agarramos su momento, ¿sí? Su momento individual ya, que era 3, y lo dividimos por el módulo a la torsión, el WTI, el módulo a la torsión de esa pieza individual. Si escribimos ahora el momento a la torsión, ¿sí? Individual, perdón, el momento torsor individual, de esta forma, como momento torsor total, por inercia de la torsión individual sobre la inercia de la torsión total, por 1 sobre WTI, que esto está acá. Y esto, si se acuerdan, esta relación entre la inercia de la torsión individual y el módulo de la torsión individual, en un rectángulo, ¿cómo lo calculábamos? Calculábamos como la inercia, la torsión, ¿sí? Era beta por h por b al cubo, y el w como alfa por h por b al cuadrado. El h con el h se nos va, el b al cubo se nos simplifica con el b al cuadrado, y eso nos queda por b. Y a este valor, que es un ancho, BI, por la relación de estos dos coeficientes, lo podemos llamar como B'. Entonces, terminamos quedando de que la tensión máxima que se nos da en cada uno de estos rectángulos, lo podemos calcular como el momento torsor total sobre la inercia de la torsión total por este ancho B' en cada una de estas secciones, ¿sí? A ver, ¿para qué hacemos esto? Simplemente para manejarnos con valores totales, ¿sí? Es decir, usar siempre para el cálculo de la tensión tangencial el momento torsor total y la inercia de la torsión total. Y para sacar el valor en cada uno de los rectángulos usamos este BI. Esa es la idea, digamos. Ustedes podrían hacer tranquilamente el paso a paso normal, es decir, sacar el momento torsor en cada una de las piezas y después usar el W a la torsión individual, digamos, ¿sí? Esto es solamente para que nosotros podamos, perdón, Haciéndolo por parte, dice usted. claro, o sea, ustedes podrían resolverlo por partes si quisieran. Sí. Esto es como para llegar a una fórmula un poquito más general, si se quiere, que nos permite analizar como más en conjunto usando los valores totales, digamos, ¿sí? Profe, sí. Para eso es que nos complicamos un poco, digamos. Pero, ¿qué tiene como ventaja esto? Fíjense que esto nos va a dar, perdón, la tensión tangencial máxima en cada uno de los rectangulitos, ¿sí? ¿Y qué es lo que difiere entre un rectángulo y otro para calcular las tensiones? Mirando esta fórmula. El B sub I. Exactamente, el B'I es lo que va a diferir de un rectángulo al otro, ¿sí? El momento torsor total y la inercia de la torsión total van a ser las mismas porque corresponden a la sección completa. Entonces, lo que nosotros podemos advertir es que es fácil darnos cuenta de antemano, sin hacer todo este análisis, ¿sí? Que era un poco la idea de evitarnos todo esto, nos damos cuenta rápido de en cuál de estas secciones se nos va a dar la mayor tensión tangencial. ¿En cuál va a ser? La 1. En la 1, en este caso, porque tiene mayor espesor, ¿sí? A ver, todavía hay que hacer este coeficiente beta i sobre alfa i, pero a grandes rasgos, para que tengan en cuenta como una conclusión, una primera conclusión, siempre en una sección abierta, las tensiones tangenciales máximas se nos van a dar en los mayores espesores, ¿sí? De nuevo, esos espesores en realidad son los beta prima, o sea que hay que tener en cuenta esta relación entre coeficientes. Pero sería esa la idea, ¿sí? De alguna forma, el momento se reparte en mayor cantidad hacia las secciones más rígidas a la torsión, que es lo que veíamos hoy. Las secciones rectangulares, a medida que son, si se quiere, menos rectangulares, a medida que van hacia más cuadradas, tienen un mejor comportamiento de la torsión, entonces esos elementos son los que se quedan con
mayor parte de la torsión, ¿sí? Y los que son más esbeltos, más finitos, reciben una menor parte. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, acá como para tener en cuenta, no se confundan, ¿se acuerdan que partimos de que la tensión siempre es el momento torsor sobre un W a la torsión? Esta relación inercia a la torsión sobre beta prima i no es el WI, ¿sí? No es el W individual, porque el W individual va relacionado con el momento torsor individual. Si se quiere, esta relación, inercia a la torsión sobre B' i, vendría a ser más como el W global, ¿sí? Les permite calcular, relacionar directamente el momento torsor total contra la tensión en algún punto, en alguna de las secciones. Y bueno, es un poquito lo que decíamos antes, de que la máxima tensión se nos va a dar en el elemento de mayor ancho B', que como van a ver ustedes, en este caso por lo menos, es el elemento de mayor ancho naturalmente, digamos, ¿sí? Bueno, ¿qué les quiero mostrar ahora con esto? Fíjense las hipótesis que nosotros planteamos. Planteamos equilibrio, ¿sí? Que la torsión es la suma de los tres momentos torsores, y compatibilidad de formaciones, ¿sí? Que todas las rotaciones son iguales. Nada nos dice eso de la forma de la sección, ¿sí? De la forma esa de C que tiene esta sección. En ningún momento pusimos ninguna información respecto de eso en las ecuaciones que planteamos. Entonces, si nosotros reordenáramos cada uno de los rectángulos, ¿sí? El análisis va a ser exactamente el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos secciones abiertas no nos importa de qué forma están ubicadas las secciones, sino cuáles son las secciones que lo constituyen, ¿sí? La resistencia a la torsión de la sección de arriba va a ser la misma que la resistencia a la sección de abajo. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Bueno, perdón que les pregunte cada tanto, pero no quiero que se me queden atrás, digamos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? De que la distribución de los rectángulos puede ser cualquiera, imagínense ustedes que pusiéramos los rectángulos en fila, ¿sí? El rectángulo 1 en horizontal, el 2 en horizontal y el 1 en horizontal. Nos quedaría algo como muy estiradito, ¿sí? Bien finito y largo. ¿Qué impresión les da a ustedes, ya de lo que estuvimos charlando respecto de la sección cuadrada y la sección rectangular, que va a pasar en esta sección abierta, digamos? ¿Cómo le va a ir para resistir a la torsión en comparación con las otras dos? Si es básicamente un rectangulito largo, así. Que por el espesor chico va a ser muy ínfima la torsión que vaya a haber. Exactamente, no la que va a haber, sino la que puede resistir, ¿sí? Como decíamos hoy, cuando pasamos de un cuadrado a un rectángulo, empeoramos su rendimiento a la torsión. Bueno, en este caso nos fuimos más al extremo todavía, porque en vez de hacer un rectángulo más o menos razonable, hicimos rectángulos súper finos, ¿sí? Entonces, es de esperar, y ahora lo vamos a confirmar, de que el rendimiento de la torsión caiga terriblemente, ¿sí? Entonces, repasamos las cosas. Teníamos que el momento, bien, perdón, de acá, ¿sí? De que la tensión máxima va a ser el momento torsor total sobre la inercia de la torsión por BI, despejamos el momento torsor, ¿sí? Y nos va a quedar de que el momento torsor que puede resistir la sección es el tau máximo, que va a ser el admisible para nosotros, sobre la inercia, la inercia de la torsión sobre el B'I. Ahora, tengan en cuenta esto. Si ustedes miran así la fórmula sola, parecería como que si ustedes le ponen un B más chico, abajo un B'I más chico, el momento torsor máximo que nos va a resistir la torsión, que nos va a resistir la sección, perdón, aumenta, ¿sí? Tengan en cuenta lo que estuvimos discutiendo, de que las tensiones máximas de toda la estructura se van a dar en los espesores máximos. Entonces, ustedes para sacar el momento máximo que va a resistir la sección, perdón, tienen que usar el B donde se vaya a dar esa tensión máxima, no cualquiera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Profe, ese MT que está ahí,
sería un MT para cada sección, todavía no es el total. No, este es el total. Este es Ah. el total. Profe, ¿podría repetir eso último que explicó? Sí. Hasta cómo escribimos esta ecuación se entendió, ¿sí? Despejamos de la anterior nada más. El momento torsor. Bien. Lo que yo digo es, este tau máximo, ¿sí? Va a ser el valor de tensión admisible, ¿sí? Que es un dato. La inercia de la torsión nosotros la vamos a calcular y es general para la sección completa. Lo que cambia rectángulo a rectángulo, ¿sí? Seccioncita a seccioncita, es este beta prima i. Entonces, si ustedes acá ponen 10 milímetros, les va a dar un momento torsor, digamos, posible, y si ponen el valor de este menor espesor, que es 8 milímetros, les va a dar un momento torsor más grande, como que la sección podría resistir una torsión más grande. ¿Por qué sería eso un error? Porque esa tensión máxima admisible que nosotros estábamos usando acá, no se desarrolla en ese lado de 8 milímetros, sino que se desarrolla en el lado de 10 milímetros. Eso por el análisis que estuvimos haciendo antes, digamos, de que siempre la tensión, la mayor tensión posible, se va a desarrollar en el elemento de mayor B', ¿sí? Entonces, cuando despejan un momento admisible de esto, tienen que estar coherentes entre la tensión que usan y dónde se va a desarrollar esa tensión, que sería en el elemento de mayor B', ¿sí? Entonces, más que nada les digo para que tengan en cuenta de que acá vamos a usar 10 milímetros y no 8 milímetros, más allá de que 8 milímetros nos daría un mayor momento torsor total. ¿Sí? Bueno. La inercia de la torsión, habíamos dicho que era la suma de las inercias individuales y, de forma genérica, para secciones rectangulares, eso nos va a quedar, como habíamos visto al comienzo, beta i por hi por bi al cubo, ¿sí? Y acá de nuevo, acuérdense, porque a veces uno entra embalado y se olvida de estas cosas. El B no es horizontal y el H no es en vertical, ¿sí? Acá tenemos distintas disposiciones. El H es siempre el largo y el B es siempre el corto. Acá les paso algo que no está en el apunte, por si lo quieren anotar. Digamos, en el apunte tienen la información necesaria, pero si lo quieren anotar, para relaciones H sobre B mayores o iguales a 5, los dos valores, los de alfa y de beta, tienden al mismo valor y con esa expresión lo pueden calcular. Más que nada para que no tengan que estar interpolando por ahí si les toca, pueden usar directamente esa formulita y lo sacan de ahí. ¿Estamos? Pero por favor un poquitito, profe. Sí. Fíjense que acá nomás, nosotros para saber si esta fórmula vale, tenemos que tener h sobre b mayor a 5, y acá lo que entra es b sobre h, es la inversa, ¿sí? Gracias, profe, listo. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer ahora para sacar el momento máximo, ¿sí? Es ver cuál de estas tres secciones tiene el mayor B'I, ¿sí? A ver, a grandes rasgos siempre va a ser el mayor BI, pero como entran el beta y el alfa, tenemos que afectar estos coeficientes como para saber, para estar completamente seguros, ¿no? Entonces, hacemos esas relaciones, ¿sí? Para el caso de las secciones 1, ¿sí? Hacemos H1 sobre B1, que sería 50 sobre 10, 5, nos vale esa fórmula. Entonces, alfa y beta son iguales, y nos queda que el beta prima 1 es igual al beta, perdón, el B prima nos queda igual al B, digamos, ¿sí? Estamos haciendo una relación entre dos valores iguales. Bueno, ahí ya les puse el B máximo, esto en realidad saldría después de controlar el rectángulo 2, ¿sí? 75 milímetros sobre 8,
otra vez nos va a dar lo mismo en alfa y en beta, entonces el B'2 es igual al B2 sin los coeficientes y es 8 milímetros. Entonces, una vez que nosotros obtenemos los dos valores de B' y sabemos cuál es el máximo, sabemos que en dónde se nos va a desarrollar la máxima tensión tangencial, y en este caso sería en las secciones 1. ¿Sí? Sacamos el valor de inercia total, ahí no se confundan, esa inercia total, inercia torsión 3, el 3 ese corresponde al tipo de sección 3, ¿sí? No es ninguno de los rectangulitos individuales. Lo obtenemos como 2 veces la inercia de la torsión 1 más la inercia de la torsión del rectángulo 2, y nos da ese valor. Y sacamos el máximo, el momento torsor máximo, ¿sí? Como tensión admisible por la inercia total, que es lo que calculamos recién, sobre el B' del rectángulo 1. Y eso nos da 164 newtons sobre metro. Volviendo un poco sobre nuestros pasos, acuérdense, la primera sección dio 532 y la segunda dio 413. Fíjense a qué valor nos caemos ahora, 164. Y les vuelvo a decir, estamos usando, si se quiere, la misma cantidad de material, ¿sí? La sección transversal es la misma. Si nosotros hiciéramos esto en solicitación normal, no nos pasaría esto, ¿sí? En solicitación normal lo único que importa es el área transversal, es decir, la cantidad de material, si se quiere, con el que contamos para soportar el esfuerzo normal, ¿sí? Todos darían lo mismo en este caso si fueran anormal. En torsión no es así. Bien. Y un poco lo que les decía, la distribución es la misma que teníamos en los rectángulos individuales. Como el espesor es chico, podemos asumir que es una variación lineal, ¿sí? De los valores máximos. Y bueno, eso. Los valores más grandes se nos van a dar en los mayores espesores, y el espesor más chico vamos a tener una tensión un poco menor. Yo no la calculé, pero ustedes podrían tranquilamente hacer esta misma cuenta y acá en vez de dividir por 10 milímetros, dividir por 8 milímetros. Con eso le daría. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Hasta acá todo bien? ¿Quieren que revisemos algo de las secciones rectangulares? No sé, algo en lo que se haya quedado, que no haya quedado claro. ¿Alguien se quedó en algún momento? Profe, a mí me quedó una duda del diagrama del cuadrado. Vamos entonces. Si puede volver a explicar, digamos. Sí, no hay problema. Decime. No entiendo la relación que hay entre el diagrama interno y el externo, digamos. Ok, bueno. Vamos a quedarnos con los tau ZI, ¿sí? Tau ZI, a esto que dice variación en X, y tau ZI que dice variación en Y. Si nosotros hacemos una línea, ¿sí? Por el centro de la sección y queremos ver cómo se dan las tensiones tangenciales sobre esa línea, lo que veríamos es este perfil de distribución de tensiones tangenciales, ¿sí? Valores máximos en los costados, disminuyendo con esta forma hacia el centro, ¿sí? Siempre, fíjate que, a ver, de forma general, un punto cualquiera de la sección va a tener tensiones tangenciales tau ZI y tensiones tangenciales tau ZX. Si nosotros nos paramos sobre la línea central en horizontal, el diagrama de variación de las tau ZX nos dice que en esa línea es 0, ¿sí? O sea, si nosotros vemos este diagrama, nos da de que sobre esta línea es 0. Entonces, sobre esta línea, lo único que tenemos son tensiones tangenciales en vertical, ¿sí? Ahora, esta variación, ¿sí? Con estos valores, solamente se nos da sobre esta línea. ¿Cómo te das cuenta vos de eso? Si vos hicieras esta línea, imagínate que ahora en vez de
digamos, de estar parados sobre esta línea, nos paramos sobre el borde acá. Y llevamos todo este diagramita, lo llevamos acá al límite. Estaríamos diciendo que sobre el límite estamos teniendo tensiones tangenciales tau ZI. Por Cauchy, eso nos da de que debería haber tensiones tangenciales IZ, ¿sí? O sea, sobre la cara exterior de la viga, ya saliendo del plano de la sección, ¿sí? Estaría habiendo tensiones tangenciales tau y Z, perdón. Y eso no puede ser así, porque exteriormente no hay nada que genere esas tensiones. Entonces, por esa condición, nosotros sabemos que sobre este borde, y también sobre el de abajo, tiene que haber sí o sí necesariamente tensiones tangenciales tau ZI nulas. ¿Sí? Bueno, la forma en la que decrecen los valores de tensiones tangenciales tau ZI desde el centro hasta el extremo viene dado por esta variación. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si vos te pararas en este punto, ¿sí? Quisieras saber el valor máximo, este valor máximo de tau ZI en esta variación, este valor es el mismo que nosotros dibujamos acá, solamente que lo dibujamos en horizontal. ¿Sí? Esta rayita debería ser la misma que esta. Si vos querés saber el valor de tau ZI en un punto por acá, vos tenés que venir a buscar en este diagrama y sacar este valor. ¿Sí? ¿Qué pasa si vos querés saber el valor de un punto por acá? Bueno, lo que vos deberías hacer es copiarte este diagramita de variación de tensiones sobre esa línea en horizontal, ¿sí? Pero como valor máximo, en vez de tener este valor que es el máximo de la sección, vas a tener como valor máximo el que te dé este diagrama parabólico. Entonces como que vos aplastarías toda esta variación, la aplastarías hasta ese valor que te dé esta parabolita de acá. Y ahí buscarías el valor en tau ZI que te dé este diagrama. ¿Sí? Eso es lo que iba de que lo que nosotros estamos viendo acá es la variación de las tensiones pasando por ciertas líneas. Pero la combinación de esos diagramas nos permiten saber cómo son las tensiones en cualquier punto de la sección. No sé si se entendió ahí un poquito mejor. Sí, ahí entendí, profe, ¿Sí? gracias. Bueno, como última cuestión, si nosotros estuviéramos en un punto por acá, no solamente vamos a tener tensiones tangenciales tau ZI, sino que también tensiones tangenciales tau ZX. Y para evaluarlas haríamos exactamente lo mismo, ¿sí? Tendremos que trasladar este diagramita a una línea que pase por ese punto y tomar como valor máximo el valor que nos dé la parábola de tau ZX en variación en X, ¿sí? Entonces como que todo este diagramita se nos aplasta, ¿sí? Se nos escala, se nos pone más chatito, y buscando ya en el punto donde nosotros necesitamos, sacamos el valor de tau ZX en ese punto. Eso también como para tener en cuenta, en un punto genérico de la sección, ustedes tienen tensiones tangenciales en los dos sentidos, ¿sí? Si eligen un punto sobre los bordes o sobre el centro, van a tener solamente de uno de los dos sentidos. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar algo sobre esto o sobre otra cosa? Profe, y esos valores en el centro, como dice usted, y en la esquina, eso sería nulo. Serían nulos, exactamente. Ok. A ver, pará. Si yo me paro acá, por ejemplo, imagínate que me paro en un punto por acá, y yo Sí. te pregunto, ¿qué valor tengo acá de tau ZI? Vos tenés que hacer eso, tenés que hacer eso que estábamos charlando, de trasladar el diagramita de tau ZI hasta esa línea, y como Sí. valor máximo tomar este. Bueno, en ese caso no haría falta trasladar, podrías mirar directamente acá. ¿Ya? Hola, ok, perfecto. Pero, pará, Sí. si vos, por eso decía, de forma general, tenemos en cualquier punto tau ZI y tau ZX. Entonces, ¿qué valor tenés acá de tau ZX en un punto sobre el costado? Se me quedó el mouse. Acá. Sí. Ese te lo indica esta variación. ¿Sí? 0. Arriba. Ajá. Tau ZX sobre esta cara es 0.
Entonces, bueno, sobre estas dos caras, ustedes siempre van a tener tau ZI 0, y sobre estas dos caras, las verticales, tau ZX 0. Y en las esquinas, como son las uniones de las dos caras, vamos a tener tensión total 0, digamos. Sí, está. Bien. Bien, gracias. ¿Algo más? Profe, yo tengo una consulta. Sí. B' aparece solamente cuando dividimos en varios rectángulos nuestra figura. Sí, porque ¿Sí? el B' te sale de hacer la relación entre la inercia individual y el W individual. Es eso que está ahí, ¿sí? Es esto que está acá. Solamente nos aparece acá. Este cociente no lo necesitamos hacer cuando tenemos una sección rectangular solita, digamos, ¿sí? Porque esto nos sirve para hacer este cálculo cuando tenemos varias secciones juntas. Bueno, gracias. Bien. ¿Seguimos entonces? Profe, profe. y en el caso, disculpe, en No, el no, caso no. de la línea diagonal que atraviesa el cuadrado, ¿quiénes serían esas tensiones o esa tensión que actúa? Bueno, la expresión, digamos, de distribución de esta nosotros no la vemos, pero en un punto por acá, por ejemplo, vos lo que deberías hacer es eso que le estaba diciendo recién, buscar cuánto te da la tensión tangencial tau ZX y la tensión tangencial tau ZI en ese punto y componerlas a las dos vectorialmente, digamos, ¿sí? Y en eso te daría la diagonal ahí, ese valor de tensión tangencial. No sé si era eso lo que me preguntaste. Ah, está, o sea, hay de las dos, pero tengo que componerlas según el ángulo, digamos, de la línea. Claro, o sea, a ver, volviendo un poquito sobre capítulo 3, ¿sí? Según cómo uno oriente el cubo de tensiones, vos podrías expresar eso como un tau ZI, tau ZX y pensarlo como un estado triple, ¿sí? O bueno, lo podés rotar y decir, bueno, no, esto es un tau, un único tau, digamos, según cómo vos orientes ese cubito, digamos. Claro, está. Gracias. ¿Alguien más habló por ahí? Bueno, vamos entonces. Acá habíamos llegado, que era la distribución de las tensiones, cómo se dan esas tensiones dentro de la sección. Fíjense que lo que hacen las tensiones es como seguir un caminito, ¿sí? Vienen acá por acá arriba, van hacia la derecha, bajan, pegan la vuelta, suben, vienen hacia la izquierda, y bajan otra vez y ahí retoman, ¿sí? Es el movimiento típico de torsión, ¿sí? Que tiene una sensación de que va dando vueltas sobre la sección. Bien, vamos a la última, sección cerrada, ¿sí? Para esto tienen que ver en teoría lo que es fórmula de Bred, ¿sí? Que nos dice que el módulo resistente es 2 veces por el espesor por el omega ms, que es un área media, y la inercia de la torsión es 4 por el área media, que ahora vamos a ver qué es, al cuadrado, sobre la integral en S, que es el contorno de la sección media, sobre el espesor. ¿Qué es la sección media? La sección media se define como, digamos, la línea o la sección que va por el centro del espesor, ¿sí? Usted, digamos, mentalmente deberían trazar una sección que vaya por el centro del espesor en todos los puntos de la sección, y eso les define su área media. ¿Estamos? Acá, como aclaración, les digo de que esto T es espesor, es este 6 milímetros, no es ancho de la sección. Por ahí ahora a ustedes esta aclaración resulta medio tonta, pero cuando veamos solicitaciones compuestas donde entran en juego la torsión y el corte, en el corte sí se usa el ancho completo de la sección, pero en la torsión solamente el espesor de la pared, ¿sí? A tener en cuenta eso para lo que viene. Bueno, usamos la fórmula nada más.
como en este caso, a ver, como en este caso tenemos un único espesor, usamos ese, ¿sí? Si nosotros tuviéramos distintos espesores, acuérdense, un segundo. Si tuviéramos distintos espesores, lo que les decía es que deberíamos usar el menor de los espesores, porque es en el menor de los espesores donde se nos va a dar la tensión máxima en este tipo de secciones, ¿sí? Eso también como para tener en cuenta en la comparación de tipos de secciones. Las secciones abiertas que veíamos hoy, lo que les decía es que, digamos, de alguna forma no castigan tanto a los menores espesores. ¿Por qué? Porque tienen peor resistencia a la torsión, entonces como que le mandan la mayor cantidad del momento, se lo mandan a los sectores más gruesos. En este caso, si ustedes después revisan la teoría, la hipótesis que nosotros usamos para calcular la torsión en este tipo de secciones es que hay una constante que es la tensión por el espesor. Ahora vamos a volver sobre eso, pero hay una constante ahí. Es decir, tanto en este espesor como en este espesor, T por la tensión tangencial que haya, tiene que ser una constante. Entonces, si ustedes tienen un mayor espesor, la tensión en ese mayor espesor va a ser menor para mantener esa constante. Entonces, este tipo de secciones, como conclusión, siempre, digamos, castiga más a los menores espesores. En los menores espesores es donde se nos va a dar las mayores tensiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, profe. saco la inercia de torsión de este último tipo de sección, me da esto, saco el W, ¿sí? 2 por el espesor, 0,06, el mínimo, en este caso es el único que hay, por el área media. El área media es 0,034, o sea, son 34 milímetros, ¿sí? Resté la mitad, o sea, resté 3 de arriba, 3 de abajo, y esta dimensión, este alto, se me redujo a 34 milímetros por 34 milímetros. ¿Está? Ese es el área media. Y nos da entonces que como momento torsor de este tipo de sección, 555. Esta es la distribución de tensiones que tenemos en las secciones cerradas. De nuevo, lo que les decía, esa idea de giro que hay, ¿sí? En esta parte sube, derecha, abajo, izquierda y retoma, digamos. De este modo se comportan las tensiones en este tipo de secciones cerradas, ¿sí? Y son uniformes en el espesor, son constantes, las consideramos constantes. ¿Estamos? Sí, profe, sí. Bien. Entonces, vamos a comparar un poco los resultados, ¿sí? Ahí le pongo las 4 secciones con la distribución de tensión en cada uno de los casos. Comparemos primero inercias. Acuérdense de que la inercia nos impactaba en la rotación específica, ¿sí? A mayor inercia, esa sección, digamos, giraría menos a la misma cantidad de momentos, ¿sí? Sería menos deformable para iguales condiciones. Entonces, en la primera sección tenemos 361 por 10 a la menos 7, en la segunda 247, fíjense que ya bajó un poco, es decir, la sección cuadrada es menos deformable que la sección rectangular. ¿Qué les hace intuir eso de esta tercera? Que tiene que cambiar más todavía, fíjense que es 4,1 por 10 a la menos 8, o sea, es casi un orden menos la inercia. Y esta última nos quedó en 2,36 por 10 a la menos 7. Fíjense que es un poquito más chica, pero está ahí peleándole a la sección rectangular, ¿sí? Es decir, la sección rectangular tiene mucho más material que la sección esta cuadrada, la sección esta cerrada tubular, ¿sí? Y, sin embargo,
por la eficiencia que tiene la sección cerrada para distribuir las tensiones, es bastante parejita en lo rígida que es, digamos. Y ahora vamos a ver algo que es un poco más sorprendente que eso, por lo menos para mí. Momento torsor máximo de la sección 1 es 532, sección 2 413, sección 3 164 y la sección 4 es 555, y fíjense, comparado con la sección 1. No sé si se entiende lo que quiero mostrar acá. Las dos secciones cuadradas tienen los mismos límites exteriores, las mismas dimensiones exteriores, pero en la sección hueca, digamos, ¿sí?, le sacamos material de adentro. Y de esa forma resiste un mayor momento torsor. No sé qué les parece a ustedes. Y que la hueca es la más eficiente. La hueca es la más eficiente, pero la pregunta es, ¿cómo puede ser que sea más eficiente si tiene menos material? Debido al espesor. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con debido al espesor? Profe, puede ser que era porque las tensiones tangenciales en el centro se las pueden despreciar, digamos. Bien, las tensiones tangenciales en el centro son las más chicas en la sección esta, entonces no tienen gran contribución. Eso es verdad. Es decir, no tienen un gran impacto dentro de del momento que generan en el equilibrio, digamos. Eso es verdad. Pero de todas formas, sigue siendo, o sea, a ver, si uno, sin pensar mucho, dijera, bien, yo acá le voy a sacar un pedacito en el centro donde las tensiones son chicas. Es decir, le saco algo que no es tan importante. Pero bueno, le saqué algo, digamos. No sé si se entiende. O sea, de todas formas le sacaste algo. ¿Cómo puede ser de que el momento que resiste crezca? Es verdad lo que vos decís, no está mal. Es un primer punto, pero todavía hay un poco más para exprimir en el pensamiento, digamos. Y va variando de acuerdo al espesor de la que se le va sacando, digamos, del hueco. Va a ir cambiando, sí, eso es verdad. Pero de Sí. todas formas no me dice nada de cómo puede ser de que resista más, digamos. O por lo menos no te entiendo. Si querés explicarte, explícame, digamos, pero no te entiendo todavía hasta ahí, digamos. Es verdad, si uno cambia el espesor va a cambiar el resultado. Pero ¿cómo puede ser de que sacando material obtengamos un mayor momento máximo? Puede ser que haya una mejor distribución en los bordes, Exactamente, por ahí viene la mano. Lo que que se agrega como un borde más interno, digamos, y se había dicho que las tensiones como que daban la vuelta alrededor de la estructura, algo así. Bien, eso el borde interno no estoy muy de acuerdo, pero sí tiene que ver con la distribución de las tensiones. ¿Qué pasa, digamos? En la sección cuadrada, nosotros vimos de que las tensiones tangenciales son máximas solamente en el centro, ¿sí? En el medio de los bordes, y caen rápidamente hacia los costados. Entonces, como que las tensiones máximas, que es donde mayor brazo de palanca, digamos, tienen para generar un mayor momento torsor, caen rápidamente. No hay puntos de la sección no hay muchos puntos de la sección donde se desarrollen tensiones altas. En este caso, como la sección no tiene forma de distribuir tensiones de otra manera, nosotros logramos de que haya tensiones máximas en todo el espesor, ¿sí? Todo el material está en tensión máxima, en tensión admisible, digamos. Y como encima esa tensión admisible está lejos del centro, genera un mayor momento torsor para el equilibrio, digamos. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, profe. Bien. Digamos, se debe exclusivamente a la forma que tiene cada una de las secciones de distribuir tensiones para equilibrarse. Como en este caso hay puntos nada más donde se desarrollan las tensiones máximas, no está bien aprovechar el material. Esta sección logra aprovechar al máximo la distribución de tensión. De todas formas, ojo, si ustedes hacen la cuenta, no es que cualquier sección tubular le va a ganar una sección cuadrada. O sea, los datos de estos están ahí bien justitos, digamos.
pero bueno, se da, digamos, ¿sí? Así que es tremendamente más útil tener este tipo de secciones que secciones cuadradas llenas. Bien, y les dejo como tarea, para que mediten un poco, fíjense, dos secciones cerradas, parecida a lo que charlamos hoy, a lo que charlamos recién, digamos. La segunda tiene una mayor cantidad de material. Sigue siendo cerrada, o sea, sigue siendo hueca, pero tiene mayor cantidad de material. Si nosotros miramos las áreas medias, que es lo que les pongo ahí, el área media de la segunda sección es menor que la de la primera. Entonces eso nos va a dar un menor W. Y como tenemos un menor W, nos va a dar un menor momento torsor máximo. Entonces, como para que lo piensen ustedes, yo estoy teniendo dos secciones cerradas, ¿sí? Que funcionan de la misma manera, o sea, la forma de distribuir tensión es la misma, pero en una tengo más material y de nuevo logro un peor momento torsor máximo, digamos. ¿Cómo es eso posible? ¿Sí? Eso se lo dejo como para que lo mediten con la almohada. ¿A alguien le quedó alguna duda de esto? Hola, ¿andan por ahí? No, profe. No, profe. Buenísimo. Pasamos al último entonces antes del descanso. Lo que vamos a ver ahora son rotaciones en torsión, ¿sí? Así como en normal lo que teníamos es que la deformación típica es un acortamiento, un alargamiento, la torsión, por ser un momento, lo que genera son rotaciones, ¿sí? Entonces la idea es calcular cuánto rota el extremo SD donde está aplicado el momento torsor. Fíjense que de datos tenemos la barra BD, es de sección circular, eso como para no complicarnos mucho en esa. La barra AC es rígida, después ahora les voy a contar por qué. Las columnas son perfiles UPN, ¿sí? Y bueno, el material es acero. Entonces, planteamos equilibrio. Todo el momento que nosotros aplicamos en D va a llegar hasta B, digamos, ¿sí? En esa barra se va a dar un momento torsor y va a llegar a B como un momento flector en la barra AB, ¿sí? Ese momento lo que va a generar es una cupla en las columnas, en la columna A y en la columna C, generando dos reacciones iguales de sentido contrario, que por tener un brazo palanca de 1 metro, ¿sí? Cada una de esas reacciones vale 2 toneladas, digamos, ¿sí? Y nos queda la barra de la derecha comprimida y la barra la barra de la izquierda comprimida y la barra de la derecha traccionada, que es bastante lógico, o sea, ustedes, si se imaginan de que agarran la barrita horizontal y la quieren girar en ese sentido, se dan cuenta de que la izquierda quiere bajar, entonces comprime la barra, y la de la derecha quiere subir, entonces la tracciona. Pasamos a las solicitaciones, ¿sí? En la barra rígida nosotros tendremos un momento flector y un corte, ¿sí? Que tienen esa distribución. Y después vamos a tener normal de compresión en la barra de la izquierda y normal de tracción en la barra de la derecha, y lo que les decía, momento torsor en el tramito BD. Como digamos, la barra es rígida, la barra horizontal, ¿sí? Toda esa parte no va a generar deformaciones propias que después impacten en lo que nosotros queremos analizar, ¿sí? Es por eso que esa barra la consideramos rígida. Después, una vez que llegáramos al capítulo 6, podríamos incorporar las deformaciones por flexión, por ejemplo, en la barra horizontal. Pero hasta ahora, con esto no es suficiente, digamos, ¿sí? Lo que sí tenemos que ver es cómo nos impacta en la sección D, que es donde queremos calcular las rotaciones, las solicitaciones de normal en las columnas y la torsión en el tramo BD, ¿sí? Entonces, tenemos dos formas de hacer esto, como la mayoría de las veces que hacemos análisis de deformaciones. Una es una superposición de deformaciones, digamos, debido a cada una de las solicitaciones y, bueno, en cada uno de los tramos. Deformaciones debido a N. Acuérdense entonces, las columnas de la izquierda y la derecha van a estar sometidas a compresión y a tracción. ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar con las dos columnitas esas?
¿O cómo va a ser el comportamiento? ¿Se van a deformar, profe? Bien. La izquierda, ¿qué va a pasar, digamos? Se compresiona y la de la derecha se tracciona. Perfecto. Van a tener una deformación de este tipo, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es que la barra rígida horizontal gire, ¿sí? Se incline de esa forma. Ahí, no sé si se ve, en el dibujo de la barra horizontal les dibujé un circulito. Eso vendría a ser el tramo BD que está saliendo con sección circular de esa barra. Y les dibujo aparte, ahí más grande, la sección B, que sería en el encuentro con la barra, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? La barra rígida va a girar completo un φ1. ¿Y eso cómo va a impactar en la sección B? ¿Qué les parece a ustedes? ¿O qué va a pasar con la sección D? ¿Cómo? Va a generar un momento torsor, ¿puede ser? No, momento torsor no lo va a generar, digamos. El momento torsor es exterior. Pero a lo que voy es, las columnas se deformaron, ¿sí? Una se acortó y otra se alargó. Eso hace que la viga rígida gire de esa forma. Entonces, si esa sección B está en el encuentro con la viga rígida, ¿qué le va a pasar, digamos, a la sección B? Va a rotar. Va a rotar, va a acompañar el movimiento. Y esa rotación, ¿sí?, se va a trasladar a toda la barra BD. ¿Por qué? Porque la barra BD es como que estuviese empotrada en la barra rígida, ¿sí? Toda la barra BD, ¿sí?, acompaña la rotación que tiene la barra rígida. ¿Se entiende eso? Entonces, así como gira la sección B un φ1, y ese φ1 es la cantidad que giró la barra rígida, también va a girar la sección D, que es la que estamos queriendo obtener, ese mismo ángulo. Si ahora vemos las deformaciones debido a momento torsor, ¿sí?, tenemos ese tramito, sería el tramo BD, y un poco lo que estuvimos discutiendo hasta ahora, ¿sí? Eso va a tener una torsión, y el giro total va a ser una acumulación de rotaciones específicas a lo largo de toda la barra. Esto ya lo sabemos calcular, digamos. Y la rotación, acá, perdón, esto me olvidé corregir, esto no es φA, es φ en D, ¿sí? Tengan en cuenta, esto es φ en D, que es el extremo, va a ser la suma de la rotación, producto de la rotación de la barra rígida y la rotación propia de la barra debido a la torsión. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien se quedó? ¿Puede repetir, por favor, profe? ¿Qué parte? La barra circular, la parte del tramo circular. Bien. Dijimos entonces, ¿cómo impacta la rotación de este sector en la sección D que la queremos ver? Acompaña como movimiento rígido, ¿sí? Eso por un lado. En este, ¿qué va a pasar? Este tramo está solicitado a torsión. Como está solicitado a torsión, se deforma girando a lo largo del eje. Entonces, la rotación en el extremo va a ser la rotación de esa barra, digamos, ¿sí? Tenemos las dos cosas. Si esta barrita acá a la derecha estuviera empotrada acá, ¿sí?, en este extremo, empotrada en algo rígido, me refiero, la rotación del extremo sería solamente este φ2, ¿sí? Pero como aparte el empotramiento, digamos, de esta barra gira, que sería esta primera condición, toda esta barra gira también acompañando esa rotación. Entonces, la rotación en el extremo va a ser la suma de los dos giros. Ok. Bien, entonces, calculamos. Ahí ya, digamos, de tabla, de lo que era el perfil, ya anoté el área de la sección transversal. Tenemos que, como la deformación longitudinal, sí, es la solicitación normal por la longitud sobre la rigidez, y todas las características son iguales a las dos barras, en las dos barras, perdón, el acortamiento en A y el alargamiento en C van a ser los mismos, ¿sí? En magnitud van a ser los mismos. Esto que genera de que la barra rígida gire sobre el centro, sobre el punto B, digamos, sobre la sección D, gire dejando ese punto fijo.
Entonces podemos calcular el Φ1 como, digamos, por ser de pequeñas deformaciones, podemos calcular como la tangente, que es este desplazamiento delta C o delta A lo mismo, sobre esta distancia, la mitad de la distancia. Entonces nos queda delta C sobre 0,5 metros. ¿Sí? Hago la cuenta de delta C, que ustedes ya la saben hacer bien, y eso nos da 1,05 por 10 a la menos 3 radianes. ¿Sí? Eso sería el giro de la barra rígida, y es el giro que le llega a toda la barra BD como acompañando como rígido, digamos. ¿Sí? Deformaciones debido a momento torsor, ahí está la cuentita de lo que es la inercia torsión. ¿Sí? Entonces, el giro 2, el Φ2, va a ser el θ por el L. El θ dijimos que era el momento torsor como solicitación sobre la rigidez de la torsión, como todo es constante, nos queda eso multiplicado por L, hacemos la cuenta y nos da 9,587 por 10 a la menos 3 radianes. ¿Sí? Bastante más grande que el primero. Y la rotación total, φd, es la suma de los dos, que es 0,0106 radianes. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a ver una segunda forma de hacer esto, que es espera, Profe, ¿podría volver un segundito más a la diapositiva anterior? ¿sí? Ahí. Ahí está, gracias. ¿Es para copiar o querés preguntar algo? No era para terminar de copiar, me faltaba el último resultado. Está bien. Pero ya está, gracias. Bueno. La segunda forma que tenemos, la segunda alternativa, es la igualdad entre trabajo externo y energía de formación. Y esta, o sea, se las traigo porque es interesante ver cómo se da la acumulación de energía de formación. Nosotros en las primeras unidades lo que siempre teníamos era energía de formación debido a N. En este caso ya tenemos una parte de la estructura que deforma debido a solicitación normal y otra parte de la estructura que deforma debido a momento torsor. Y quiero que vean cómo todo sigue siendo perfectamente válido, digamos, ¿sí? Y ver un poco cómo generan trabajo los momentos externos. El trabajo externo W va a ser igual a la energía almacenada U, y esa energía la podemos considerar, por un lado, la energía debido a la torsión, y por otro lado, debido al N. ¿Quién va a hacer el trabajo externo? El trabajo externo lo va a hacer el momento aplicado en D, ¿sí? MD. Ahora, así como para las cargas puntuales el trabajo se hacía a lo largo de un desplazamiento, los momentos generan trabajo a lo largo de un giro, ¿sí? Tengan en cuenta esa diferencia. Entonces, de nuevo, les hincho una vez más con lo que les decía hoy. Acuérdense que la parte de energía es una integral sobre las barras. Como todo tenemos constante, las solicitaciones y las rigideces, directamente nos quedan todos los valores de esos uniformes por las longitudes. Y tenemos, la primera parte es un medio de la torsión al cuadrado por L sobre la rigidez a torsión, más dos veces, el dos veces porque hay dos barras, por un medio de la solicitación N al cuadrado, porque las dos son iguales, por L sobre la rigidez axial. Y esto es importante. MD tiene que ser la acción externa, ¿sí? Igual que antes teníamos una carga, MD es la acción externa. Y φD es el desplazamiento compatible con esa acción externa. En este caso, al tener un momento, ¿sí? Es un giro. Y es un giro donde está aplicado el momento, no en cualquier lado, ¿sí? Donde está aplicado el momento. Bien. Anulándolos un medio y pasando el MD al otro lado, nos queda eso. Si nosotros reemplazamos, llegamos al mismo numerito que hoy día. Y esta forma por ahí es un poco más fácil, me parece a mí. Menos forma de perderse, no hay que analizar mucha geometría, y llegamos al mismo resultado. Después ya cada uno lo puede hacer como quiere, digamos.
¿Se entendió de esta forma? ¿Se entendió cómo genera trabajo un momento y cómo acumulamos energía de todas las solicitaciones? Sí, profe. ¿Sí? ¿A alguien le quedó alguna duda con este ejercicio de rotaciones? ¿No? Muy bien. Bien.